Si hay algo que nos gusta a nosotros como iglesia, recién escucharon a Pablito presentar el Evangelio de una forma tan preciosa, y si hay algo que nos mueve, si hay algo que mueve nuestro corazón, es poder presentar a Jesús. Es lo mejor que tenemos, no tenemos otra cosa para presentar. No presentamos a un hombre, no tenemos una institución para presentar, no tenemos una religión para presentar, no tenemos una organización para presentar, pero sí tenemos a Jesús para presentarte. Y si vos te vas de este lugar con la presencia de Jesús en tu vida y con la seguridad de tu salvación, habrás obtenido el tesoro más grande que podés conseguir en esta vida. Aunque la cuarentena ha cerrado muchas cosas, ha cerrado comercio, ha cerrado actividades, hay algo que no se ha cerrado y nadie podrá cerrarlo jamás, que es el trono de la gracia de Dios. Ese no tiene cuarentena. El trono de la gracia de Dios sigue abierto para todo aquel que se atreve a creer en el Señor Jesucristo. El mundo espiritual no está de receso. El mundo espiritual no está de cuarentena. El mundo espiritual no se ha tomado un descanso. El mundo espiritual no está en pausa. Ni el Señor está cerrado, ni el trono de la gracia está cerrado, ni tampoco el reino de las tinieblas está cerrado. Y lo que es aún más complejo para nosotros, ni tampoco nuestra carne está en cuarentena. Seguimos luchando con las mismas cosas que luchábamos cuando teníamos aparentemente una vida normal. Pero lo bueno de esto es que el Espíritu Santo de Dios tampoco está en cuarentena. Él sigue habitando la vida de cada uno de sus hijos y dándole fortaleza para enfrentar cualquier contingencia de la vida. Esos cambios bruscos, esos cambios repentinos, esos diagnósticos que asustan, esa mala noticia que recibís de lejos. El Espíritu Santo de Dios es suficiente para fortalecer nuestra vida y Él no está de cuarentena. Él sigue vigente, Él sigue presente, Él sigue tan poderoso como al principio, Él sigue dispuesto a trabajar y actuar en la vida de todo aquel que se atreva a creer. El mensaje de esta tarde es un mensaje que vengo en estos días de cuarentena masticando y viendo. De hecho, cuando estaba terminando de preparar este mensaje, tenía la sensación de que ya lo había predicado porque había masticado tanto el pasaje y había visto tantas cosas y tantos detalles que tenía la sensación de ya haberlo compartido. Y este pasaje se ubica en Mateo capítulo 4 para los que tengan Biblia. Y quisiera esta mañana brevemente, o no tan breve, vamos a ver cómo viene la tarde, ver acerca de la historia de Jesús y de un acontecimiento en la vida de Jesús que nos enseña cómo actuar en tiempos de crisis, cuando las cosas cambian repentinamente, aparentemente para mal. Y el pasaje de Mateo capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, usted conoce este pasaje porque es una de las historias conocidas o de los eventos conocidos en la vida de Jesús. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que debemos de reconocer todos los creyentes es que en medio de cualquier crisis de la vida, la tentación llegará sobre nosotros. La tentación llegará sin poder eludirla sobre cada uno de nosotros. Dice el texto que hemos leído que fue el Espíritu Santo quien fue el que condujo a Jesús al desierto para que en ese lugar sea tentado. No quiero detenerme en los detalles, quiero tratar de ver la historia desde una enseñanza un poco más amplia, no detenerme en los detalles, pero sí no quiero dejar pasar por alto esto. Fue el Espíritu Santo mismo el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y esto es lo que dice el pasaje. No es algo que estamos especulando, es algo que el pasaje lo está diciendo. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es cierto que dice la palabra de Dios que Dios no puede tentar a nadie ni Él ser tentado por nadie, pero sí nos enseña las Escrituras que muchas veces el Señor propicia situaciones para que seamos tentados
sin Él ser el ejecutor de la tentación para ver lo que había en nuestro corazón. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Jesús está regresando de un tiempo glorioso. Si usted mira el pasaje anterior, los últimos versículos del capítulo 3, se va a encontrar con que Jesús es bautizado, donde hay una multitud que lo está rodeando, donde escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay un momento glorioso espiritual y de repente parece que se diera vuelta a la página de la historia para aparecer en un escenario tenebroso. De estar rodeado de una multitud a la soledad de un desierto. De estar con sus necesidades cubiertas, a tener hambre, de escuchar claramente la voz de Dios, a escuchar el susurro del diablo, de la seguridad que le brindaba la boca de Dios diciendo: tú eres mi Hijo amado. A la boca del diablo que ponía en duda esa situación, diciéndole: si eres hijo de Dios, tal vez en una de esas no lo seas. Tal vez en una de esas te parezca a vos que sos hijo de Dios, o te pareció escuchar la voz de Dios, pero en realidad tal vez ni siquiera lo seas. Una situación de crisis aparece repentinamente en la vida de Jesús. Él tiene hambre y Satanás no quiere quedarse afuera. El texto que se utiliza en el original para referirse a Jesús es la palabra peirazo, que significa el tentador. No es un sustantivo, sino un adjetivo, algo que califica al diablo. Él es el tentador por excelencia. Él trata de mover sus hilos utilizando nuestras debilidades para llevarnos a cometer un pecado. Él es el tentador que aparece en medio de esta situación para hacerle una propuesta maravillosa, aparentemente una salida del problema. Si sos hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Cuando uno mira el pasaje así rápidamente, uno se hace algunas preguntas. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no era el Hijo de Dios? ¿Qué tiene de malo? Él tenía poder para convertir esa piedra en pan o hacer lo que se le ocurriera. ¿Qué tenía de malo cambiar esa situación repentinamente? Ante los ojos humanos podríamos decir, era legítimo que el Hijo de Dios, el creador de esa roca, pudiera transformarla de repente en un pedazo de pan. Desde el punto de vista humano parecería que no tenía nada malo e inclusive que hasta podría llegar a ser una salida inteligente de parte de Jesús. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, desde el punto de vista divino no lo era. Una aparente salida en un momento de crisis no siempre es una solución que viene de parte de Dios. A veces es el mismo diablo que presenta oportunidades de aparente salida con el propósito de olvidarnos. ¿Quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos ha sostenido y ha dado vida eterna? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro sustentador? Salidas aparentes que parecen solucionar el problema de la inmediatez, pero que pueden traer consecuencias a largo plazo. El creyente sabe que la tentación es una lucha interna basada en nuestra propia carnalidad, pero que está alimentada por el reino de las tinieblas. Una tentación siempre es un deseo de un placer inmediato que no tiene en cuenta las consecuencias que puede traer a largo plazo. Siempre la tentación tiene una connotación negativa. Nadie tiene la tentación de hacer algo bueno. Ninguno de nosotros, los que tenemos que luchar con el sobrepeso, tenemos la tentación de hacer dieta. Siempre tenemos la tentación de comer más, ¿no? De comer esa torta que no podemos o de comer de más. Nunca somos tentados a hacer lo bueno. A ningún estudiante se le ocurriría: estoy siendo tentado a estudiar 4 o 5 horas por día. No, está siendo tentado a pasar 4 o 5 horas en las redes sociales. A eso sí está siendo tentado. Pero a estudiar más nadie es tentado. Porque la tentación en sí misma tiene una connotación negativa. Quiere decir que cuando las Escrituras dicen que el tentador vino a tentar, había un as escondido en la manga. No era tan simple darle una solución al problema. Había algo más detrás, evidentemente, para atrapar el corazón de aquel que estaba siendo tentado. Ahora, déjame decirte esto a la pasadita. No necesariamente una tentación tiene que ver con un pecado visible, claro y explícito. Por ejemplo, si vos estás pasando por una crisis económica y estás siendo tentado a robar, no hay manera de decir que eso está bien. Siempre va a estar mal, es un pecado evidente, claro, robar siempre va a estar mal.
Pero si la tentación es otra, para salir del problema es meterte en un crédito y ponerte bajo unas condiciones usureras de un préstamo o de lo que fuera, poniendo en riesgo el futuro económico y financiero de tu familia, evidentemente es una tentación encubierta para una salida momentánea que puede traer consecuencias a largo plazo y traerte serios problemas al hogar. En tiempos de crisis, las tentaciones parecen como salidas fáciles a situaciones momentáneas. Satanás, decíamos, es el tentador por excelencia y él siempre propiciará en momentos de debilidad situaciones que parecen salidas aparentes. Él no va a aparecer en el día que estás bien, él va a aparecer siempre en el día que estás mal. El día que está todo saliendo mal, el día que hay poco trabajo, el día que estamos emocionalmente débiles, el día que estamos en situaciones con nuestro cónyuge, con peleas, con discusiones, el día difícil, el día de la debilidad, el día de las luchas, ese día aparecerá el diablo con una aparente salida airosa a esa situación. Sepárate, divorciate, déjalo, déjala. Eso es contrario a las Escrituras y va a contramano de lo que Dios quiere para cada hogar. Pero no solamente en el día de la debilidad, sino que según el texto que hemos leído, también va a aparecer Satanás en el día que aparentemente estamos solos. El día que estamos en el desierto, el día que no tenemos con quién consultar, el día que no tenemos a quién hablarle. Ese día Satanás vendrá a susurrar al oído para tentarnos y adueñarse de nuestra vida y de nuestro futuro y de los sueños de Dios para nuestra vida. Como decía antes, la característica distintiva de la tentación es que llega como una solución milagrosa a un problema importante. Primero viene sobre nuestra mente como un pensamiento que se convierte en un escenario ideal. Cuando yo tome esta decisión, se me solucionan todos los problemas y voy a estar bien y mi familia va a estar bien y voy a ser feliz y voy a dejar de renegar y un montón de cosas que idealizamos en nuestra mente, pero que solamente ocurren en nuestra mente. La realidad es totalmente diferente. Idealizamos los resultados en nuestra tentación, porque la tentación trabaja sobre nuestra carne, sobre nuestro aspecto pecaminoso de nuestra naturaleza. El orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, el querer resolverlo todo. Jesús lo podría haber hecho. Él era el Hijo de Dios, pero no se dejó engañar por las palabras seductoras de Satanás. Mi pregunta en esta tarde es: ¿cuántas tentaciones han venido sobre nuestra vida en este tiempo tan complejo y tan difícil, con problemas variadísimos en distintas situaciones? No solamente ha sido afectada nuestras relaciones, nuestra espiritualidad, nuestra normalidad, sino también que ha sido afectada nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Satanás sigue estando, como dije recién, él no está de cuarentena, él sigue estando como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién agarra de forma distraída e incauta para poder hacerlo caer en la destrucción de sus vidas y de su familia. La tentación nos hace olvidar de las consecuencias de decisiones apresuradas y nos hace creer de que todo va a estar bien después de haber tomado esa decisión. En este caso era una tentación para salir de una prueba. Había hambre, 40 días sin comer, había hambre. Jesús tenía hambre. El Jesús humano, no el Jesús divino. El Jesús humano está teniendo hambre. Pero Jesús debería comprender esto en su vida, que no se podía salir de la prueba antes de tiempo, porque el mismo espíritu que lo había llevado al desierto era el mismo espíritu que lo iba a sacar en el tiempo oportuno. Y en el mientras tanto, Jesús aprendería muchas cosas. Esto es una profundidad teológica que no vale la pena mencionarla hoy, pero el Jesús hombre también dice que necesitaba aprender obediencia. La tentación vino para que Jesús dejara de creer y de confiar en Dios y en su bondad, de que Dios no era suficiente para socorrerlo en su prueba y que él tenía que buscar una salida alternativa a la situación que estaba viviendo. Vino para destruir la confianza de Jesús en la fidelidad de Dios, pero esencialmente para destruir la confianza de Jesús en la palabra de Dios, porque él ya había escuchado la voz de su Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco,
quien me produce placer, de quien me siento orgulloso. Satanás observó la necesidad inmediata y como buen cazador salió detrás de su presa para decirle: te mereces saciar tu hambre, vos sos el Hijo de Dios y mereces saciar tu hambre. La tentación trabaja sobre nuestra estima. Me merezco esto, soy inteligente, puedo salir adelante solo, soy fuerte, puedo hacerlo, soy joven o lo que fuera. La tentación también trabaja sobre la victimización. Nadie me entiende, ¿quién me va a ayudar? Mi marido no me escucha, mi esposa está distanciada. La tentación intenta hacernos creer que nuestra decisión es mejor que lo que Dios o que los planes de Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es necesario recordar lo que es importante para nuestras vidas en tiempos de crisis. Satanás comienza con su identidad. Si eres hijo de Dios, si en una de esas eres hijo de Dios, decir a estas piedras que se transformen en pan. En el original esa frase suena casi de forma grotesca o burlona. Como diciendo: mira el Hijo de Dios dónde está, muriéndose de hambre. ¿Y ahora? Casi es como una burla de Satanás. Yo no sé si en alguna oportunidad de tu vida has sentido cerca el murmullo del diablo burlándose por la situación que estabas pasando y de alguna manera burlándose del Dios en el cual habías depositado tu confianza. Yo lo he sentido en algunas oportunidades de mi vida diciendo: no era que creías tanto en tu Dios. No era que Dios era tan fiel y que te atrevías a predicar a todos lados. Mirá ahora en la condición en la que estás. Es como que Satanás le hubiera dicho: si sos hijo de Dios, entonces convertí esas piedras en pan. Al final del camino te lo tenés merecido. Y si no lo haces, es porque tal vez no seas hijo de Dios. Pero Jesús responde, aunque no explícitamente, pero implícitamente: por cuanto soy hijo de Dios, yo sé que puedo esperar en la fidelidad de mi Padre, en la palabra de la que me alimento, en la palabra que dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que dice su palabra. Satanás ataca la identidad de Jesús, pero también pone en duda la palabra de Dios. Porque quien había dicho que Jesús era hijo de Dios no era Jesús mismo convenciéndose a sí mismo de su identidad, sino que era Dios el que había dicho: este es mi Hijo amado. Y casi llegando a la parte final del mensaje, o por lo menos el último punto del mensaje. ¿Qué dice la voz de Dios cuando vos te acercás a Él? Independientemente de la circunstancia que estés viviendo en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud. ¿Qué dice la voz de Dios? Porque si vos no estás seguro, segura que sos hija, hijo de Dios, lo más probable es que te dé lo mismo tomar cualquier decisión en tu vida. Lo único que te va a hacer tomar decisiones correctas es la convicción de que sos hijo de Dios y que tenés un papá que se ocupa de tu vida y que independientemente de la circunstancia temporal que te toque vivir, papá vendrá al rescate de tu vida y de tu familia en el tiempo oportuno. Mientras tanto, está tratando con tu vida. Si no sos hijo, dice la Escritura, no hay esperanza. Pero si sos hijo, podés estar seguro de que el Señor vendrá a tu rescate. Evidentemente no era pecado convertir la piedra en pan y comer de ese pan en medio del hambre. Lo que era pecado era acceder a algo legítimo por medio o por un medio ilegítimo. Eso era pecado. Era buscar el atajo para salir del problema, no a la manera de Dios, sino a la manera del diablo. Era perder la confianza de Dios y sus promesas y creer más a la propuesta de Satanás antes que lo que Dios había dicho. Pero Jesús va a decir algo. Aún a pesar de que hace 40 días que no como, hay algo que es mucho más importante que el pan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es llamativo que en el Evangelio de Juan Jesucristo se presenta como el pan de vida.
Aparece desde el versículo 35 hasta el versículo 51, por lo menos 3-4 veces, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Versículo 35, versículo 48, versículo 51 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Lo primero que tenemos que reconocer es que todos nosotros necesitamos el pan de vida. Esta pandemia nos ha hecho pensar que estaba en riesgo nuestro alimento, nuestro trabajo o nuestra salud. Pero si nos olvidamos de Dios, lo que está en riesgo es que el pan de vida ocupa el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida, saciando la necesidad de nuestro corazón como ninguna otra cosa que existe en esta tierra. Él es el pan que todos necesitamos. Pero hay algo más que dice este pasaje. Y se encuentra en esa frase que dice Jesús: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y dónde está escrito? Bueno, este pasaje del cual Jesús hace referencia se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Y quiero leértelo porque con esto ya estoy llegando al final. Dice, versículo 2 en adelante: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. La frase a la cual hace referencia Jesús y la cual Él trae a recuerdo en este momento es: si nuestro buen Dios fue capaz de sustentar en el desierto a toda una nación durante 40 años, ese mismo Dios es capaz de sustentarme a mí después de 40 días de estar en el desierto. Ese mismo Dios que sustentó a Israel, ese mismo Dios que te ha salvado, ese mismo Dios que te ha bendecido, ese mismo Dios que te ha dado vida eterna, es el mismo Dios que puede sustentarte en medio de cualquier cuarentena y en medio de cualquier crisis. Tenés que creer a la palabra de Dios, porque la palabra del diablo aparecerá de múltiples maneras para hacerte dudar de lo que Dios es capaz. Pero vos podés decir juntamente con Jesús: yo sé que mi Dios cumplirá su palabra, y de la misma manera que sustentó al pueblo de Israel o que hizo milagros en el pasado, lo seguirá haciendo hasta el día final con mi vida, con mi casa, con mi familia, porque yo creo en mi papá y soy su hijo. 40 años. En estos 40 años, si hay algo de lo que se quejaba Israel, es que no podía comer lo que quería, pero comida nunca le faltó. Qué cara está la carne, ¿no? Algunos hemos aprendido a cocinar otras variantes que jamás nos imaginamos en nuestra vida. La bendición de YouTube, ¿no? Milanesas de soja, ¿cuándo? Tal vez no podamos poner en la cacerola o en la parrilla lo que quisiéramos, pero de algo estoy seguro: que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que Dios no desamparará a ninguno de sus hijos, jamás desamparará a ninguno de sus hijos. Y que tal vez no podamos, hace rato que la parrilla no se enciende, pero no faltará el pan en la casa de cada uno de aquellos que aman al Señor. Dios le proveyó milagrosamente a Israel. Tenía que levantarse y recoger y nada más. El único requisito que tenía que tener Israel era creer y moverse en fe. Ir y recoger. Concluyo con esto. Estoy convencido que el peligro más grande para los creyentes en este tiempo de cuarentena no es contagiarse el COVID. El peligro más grande es el de caer en las tentaciones que la situación difícil está presentando. Olvidarnos de Dios, olvidarnos de nuestras responsabilidades espirituales,
olvidarnos de quiénes somos, olvidarnos de que nuestro Dios es un Dios fiel. ¿El COVID se cura o no? Pero de estas situaciones es muy difícil de salir. Cuando le damos lugar al diablo, dudando de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas, estamos entrando en un terreno sumamente peligroso para nuestras vidas y para las vidas de nuestras familias. Nuestras luchas espirituales son personales. Nadie va a poder decirle que no a un pecado que nosotros le decimos que sí. Pero de la misma manera que Jesús luchó con las tentaciones por medio de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y la convicción de quién era Él, así debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros. Su palabra está en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nosotros también podemos decir junto con Jesús, escrito está. Escrito está. El Espíritu Santo de Dios está en cada una de nuestras vidas. Indudablemente es la asistencia que nos ayuda a vencer cada trampa que el enemigo nos pone en nuestra vida. Qué bonito el pasaje de 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13 dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir o soportar. Dios ha provisto una salida con cada tentación, pero es Dios el que la provee, no el diablo. Dios provee una salida frente a cada situación que nos presenta la vida. Dios tiene una salida. La salida es como eso que necesitamos cuando estamos encerrados, cuando no sabemos qué hacer. Dios abre la puerta para que podamos salir en la dirección que Él quiere y no salgamos en la dirección que el enemigo quiere para nuestras vidas. Así que es necesario orar y confiar en el Señor y mirar alrededor y fijar cuál es la salida del Señor, cuál es la salida que Dios te está proveyendo en este momento. Una salida que indudablemente va a destruir el no puedo, no sé qué hacer, no puedo vencerlo, tengo que hacer algo. No, porque Dios ya lo hizo. Dios da la salida juntamente con la prueba. Así que déjame terminar este mensaje con algunas aplicaciones. ¿Cuáles son las tentaciones más grandes de cuarentena? Hay muchas. Yo voy a mencionar solamente 4. En primer lugar, dudar de la fidelidad y del amor de Dios sobre cada uno de sus hijos. En segundo lugar, dudar de nuestra condición de hijos de Dios. Porque si somos hijos, tenemos un papá. Tercero, dejar la vida espiritual para otro momento y pensar que es menos importante que el pan de cada día. Reemplazar la vida espiritual por placebos momentáneos que nos hacen olvidar del momento que estamos viviendo. Segunda aplicación, ¿qué hacer frente a la tentación? Esa tentación que ya no sé qué hacer, que me tiene acorralado, que necesito respirar, que no sé qué decisión tomar. Bueno, en primer lugar, pedí ayuda al Espíritu Santo de Dios, a la presencia de Dios, a la palabra, pero también pedí ayuda a los líderes espirituales de la iglesia. No tomes decisiones apresuradas que no sabes cuál es el destino al cual te va a llevar. Hay consejeros en la iglesia que conocen la palabra con sabiduría que te pueden orientar para tomar la mejor decisión. Eso es lo primero. Lo segundo, escuchá el consejo de tu pastor, de tu líder y ponelo por obra. No alcanzas con que conozcas la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, yo tengo años en el evangelio, conozco un montón. La pregunta no es cuánto estás conociendo, sino cuánto estás viviendo de la palabra de Dios. Porque las promesas de Dios se cumplen sobre aquellos que obedecen su palabra. No sobre aquellos que solo conocen la palabra. Escuchá el consejo de Dios a través de tu pastor o tu líder y ponelo en obra. Tercero, escapá de la tentación. Salí corriendo antes que sea demasiado tarde. Huí de la tentación lo más rápido que pueda antes de que sea demasiado tarde. Tercero, la tentación muchas veces viene disfrazada como una salida buena,
Pero muchas veces viene para hacernos confundir la gracia de Dios con el libertinaje. Cosas como esta, no pasa nada, igual está bien, no es tan malo, y cosas parecidas que nos ayudan o que vienen sobre nuestra mente para ayudarnos a decidir mal. Error grave. Dios no puede perdonar a aquellos que no están realmente arrepentidos. Dios necesita que nos volvamos de nuestro pecado y que en arrepentimiento pidamos al Señor que nos ayude a salir de la tentación en la que hemos caído. No se puede pecar hoy y pedir perdón a la tarde como si fuera una oración modelo y al otro día hacer lo mismo y a la tarde le pido perdón al Señor y al otro día hago lo mismo. Estoy enredado en una maraña de pecado que seguramente me va a llevar a la perdición. Necesito arrepentirme y en el poder del Espíritu Santo abandonar esa telaraña de pecado en la cual el Satanás me tiene cautivo. Cuarto. Recordemos que lo que pongamos en nuestro cuerpo, el pan, la comida, los placeres o lo que sea, se quedará acá cuando partamos a la presencia del Señor. Pero lo que pongamos a nuestro espíritu, lo que hagamos por la gloria del nombre del Señor Jesucristo, eso permanecerá por la eternidad. Las obras que hagamos para la tierra quedarán en la tierra. Las que hagamos para la gloria del Señor permanecerán con nosotros. Y quinto, y termino con esto. Si quieren pasar los músicos, podemos ir finalizando. Si caíste en la trampa del enemigo, si has escuchado su voz y obedecido su palabra y te estás dando cuenta que la salida fácil al final era una trampa del diablo para hacerte cautivo de un pecado, si la salida fácil fue el camino que escogiste y ahora estás metido en un asunto que no sabes cómo solucionar, el arrepentimiento es el camino a la restauración de tu vida. Y en esta tarde, en este lugar, de todo corazón podés pedirle al Señor que te perdone tus pecados, pero también que rompa las cadenas de esclavitud que tienen atada tu vida. Eso es gracia. Eso es misericordia. Necesitamos reconocer que hemos fallado, en primer lugar, a nuestro Dios. Pedirle perdón al Señor y todos aquellos que hayamos dañado y poder comenzar de nuevo, ahora sí, tomado de la mano del Señor. Si hay algo que tenemos seguro es que hay provisión, que hay perdón, que hay salvación por medio del arrepentimiento. Que si caíste en la trampa del enemigo, en esta tarde el Señor te toma de tu mano, si vos así lo querés y te levanta para la gloria de su nombre. Esta es tu oportunidad de regresar tu corazón a Él por medio del arrepentimiento. Decíamos al principio que la tentación no es pecado, sino caer en la tentación es pecado. Pero también creemos en un Dios que rompe toda cadena de pecado y que puede hacer libre a todo aquel que cree en Él y que corre a sus pies en arrepentimiento.